de hacer empatía con ustedes con alguna opinión o algún tema en particular. Y también cualquier persona que quiera preguntarme de algo al respecto, es bienvenido, me manda un WhatsApp y yo con todo gusto le respondo. El día de ayer no, perdón, el día lunes, terminamos de ver eh, todo lo que implicaba las inmunidades. Y dentro de las inmunidades, pues nos encontramos con este sujeto en particular que le llamamos órganos estatales de las relaciones internacionales. Ya les había adelantado de que cuando se hace un tratado internacional, vamos, no va un país como tal, ni en sentido figurado, ni mucho menos en sentido literal, no va a firmar, sino que tiene un representante, un servidor público, eso es muy importante, es un servidor público que representa a toda una nación y que va a tratar de establecer ¿cómo le podemos llamar? Una relación entre otros estados. Bueno, yo siempre le llamo estados a los países porque es el concepto maquiavélico y creo que es la mejor definición, el estatus en un territorio en particular, de una sociedad. Entonces, este representante de este estado o de este país va a tratar de hacer relaciones en frente a otro país para que haya armonía, haya amistad y sobre todo que se continúe con la paz. Y dentro de los órganos estatales de las relaciones internacionales, bueno, el principal de todos, o sea, así de cajón, es nuestro presidente de la República. Él es el ejecutivo, es el encargado de dar la figura inicial respecto a todo nuestro país. Ellos son nuestra cara. En ocasiones, no sé si se han fijado, cuando hay una nota por parte de México, no solamente ahorita, siempre ha sido así durante muchos años. Yo creo que desde Ernesto Zedillo para acá, por los medios de comunicación que se han multiplicado, ya sea por las vías electrónicas o por redes sociales, vamos, allá hay tantas vías de comunicación y tantos medios que donde puedes obtener esa información que no puedes quedarte con los ojos cerrados, siempre vas a tener como que una idea, vamos, un análisis de cómo es que nos ve el mundo respecto a nuestro gobierno y sobre todo nosotros como mexicanos. La verdad es que somos uno de los países en donde a los mexicanos nos reconocen para cosas muy buenas y otras para muy malas. Entre ellas las malas pues, siempre van a ser lo de somos muy impuntuales o actualmente pues tenemos conceptos más por la violencia en nuestro país. Nosotros a lo mejor no lo vemos, pero a nivel internacional son temas que se están viendo todos los días y sobre todo este tipo de situaciones nos hacen ver mala inversión, por ejemplo, o bien hay algunos aspectos que en donde nos señalan de que pues no van a venir turistas, por ejemplo, o no van a tener algún tipo de relación. Esto es muy importante porque el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, es el encargado de que tengamos una buena imagen a nivel internacional. Hay algunos representantes a nivel internacional, para la redundancia, en donde nada más con el simple hecho de escuchar su nombre o bien su imagen implica algo negativo, o bien al revés, cuando hablan de ese personaje, va a ser algo muy positivo o exageradamente positivo. Hace poquito, la presidenta, bueno, en este caso ministra de Nueva Zelanda, se focalizó vamos, tuvo todos los focos hacia a su persona, porque fue el primer país que erradicó el COVID dentro de su territorio. Y toda la prensa, todos los países alrededor de ese país, de ese estado, vamos, se focalizó mucho por una cosa muy importante y muy buena, y sobre todo le dio
las lámparas, los focos de los reporteros hacia ese territorio, cuando generalmente ni siquiera se hablaba de ese país. Digo, yo conozco a Nueva Zelanda por el rugby, pero, pero quitando eso, pues no teníamos, bueno, yo en lo particular no tenía otra noción al respecto de ese país. Y hay otros, como bien decía, por ejemplo, en Venezuela, en donde uno focaliza a este país y existen ciertos conflictos porque, o vamos, relaciones ya este país con conflictos, con situaciones un tanto complicadas, con problemas de abastecimiento, en fin, infinidad de cosas, y eso implica de que los demás países pues no inviertan en ese lugar o sobre todo no apoyen porque saben perfectamente de que no va a haber una retribución. Así también, México como tal debe tener o siempre ha tenido una imagen muy importante y sobre todo siempre tiene que tener esa imagen muy limpia, muy lisa o por lo menos neutral respecto a otros países porque simple y sencillamente el hecho de que no tengamos esa visión o esa imagen respecto a bueno, esa imagen de los demás países hacia México va a implicar muchos problemas y sobre todo falta de tratados de libre comercio o cualquier tipo de tratado. Imagínense cómo nos verían o cómo ustedes verían a una persona que dice que va a cumplir algo y cuando firma no cumple. Para nosotros pues, sería malo, o sea, si ustedes hacen un contrato con esa otra persona y esa otra persona incumple, pues lo van a ver mal o lo van a rechazar o bien se pelean con ella y ya después si esta persona quiere volver a hacer algún trato con ustedes, pues simplemente lo van a mandar por un tubo porque simplemente no le tienen confianza. Así también pasa a nivel internacional. Necesitamos a una persona, o en este caso, el ente representante del Poder Ejecutivo, se requiere una muy buena imagen. Por ejemplo, actualmente nuestro presidente, bueno, ay, perdón, que ok. Este, vamos, tiene mucha popularidad interna. La verdad es que no sé cómo lo tengo. Bueno, sé de algunas revistas que no le favorecen en absoluto a nuestro presidente. De hecho, creo que ayer hubo otra revista en donde ¿cómo se llama? Lo considera como una hiperpresidencia, porque lo que está tratando es de homologar el poder, es decir, reducirle los poderes, la división de poderes a nuestro país respecto al dominio de ciertos institutos o ciertos órganos. Y eso, repito, eso se ve en perjuicio de no solamente del presidente, sino nosotros también como mexicanos. El hecho de que no nos vean bien implica falta, repito, ¿cómo se llama? De inversión. A lo mejor nosotros podríamos tener la posibilidad de elegir esa inversión, la que sea mejor para nosotros. Pero si ni siquiera tenemos alguna oferta, ahí sí habría serios problemas con nuestro país. Todavía tenemos algo, y sobre todo los factores reales de poder de México han permitido que sigamos en el foco internacional. Quién sabe cómo nos vaya dentro de 10 o 20 años, pero por lo pronto seguimos estables y pero vamos, tiene que combinarse algunas cosas y entre ellas está la de la visión que tiene los países respecto a México. Y la única forma es a través de nuestro presidente de la República, quien tiene lo que se conoce desde aquella época, desde los romanos, se le conoce como jus representationis o representationis, ¿ok? Esta palabra suena bastante rara, muy peculiar, y implica eso, tener el derecho o la facultad de representar a un Estado. Es decir, es como que es el báculo que le dan en la Constitución a este servidor público para poder interactuar con los demás representantes de otros países. Esto va a ser en general una serie de facultades
de entre las que se destacan la actividad convencional internacional, es decir, ir, platicar, hacer reuniones con otros representantes y a partir de esas reuniones hacer ciertas convenciones, llegar a ciertos acuerdos que al final nos van a beneficiar muchísimo, porque gracias a esa relación, esas reuniones con nuestros países, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tenemos libre comercio con la Unión Europea, del Cono Sur, vamos, tenemos tenemos nuestras vacunas, para bien o para mal, todavía tenemos, seguimos importando vacunas que nosotros no hemos producido. También está, eh, bueno, ese ejercicio de las convenciones se traduce en un proceso de creación de normativas que surten efectos en el orden internacional y en algunos ordenamientos jurídicos de otro estado. Nosotros, cuando avancemos estas convenciones, al final, pues va a obtenerse algún ordenamiento jurídico, ya sea un protocolo, una carta o un tratado o un acuerdo internacional. La dificultad de representa identificar cada una de las actuaciones presidenciales en el ejercicio de su facultad de director de la política exterior nos limita a enumerar aquellas que expresamente contempla nuestra Constitución. Esto quiere decir de que son muchas las tareas que hace nuestro Poder Ejecutivo, al grado de que no puede realizarlas todas. Lo que les decía la otra vez, para eso se sirve de secretarías que van a ser especializadas, que van a apoyar en gran medida a ciertos temas, entre ellas las de relaciones exteriores. Sin embargo, repito, con la pura investidura implica una representación internacional. O sea, todos nos reconocen o la autoridad es reconocida a través del Poder Ejecutivo. No he visto ningún ministro que pueda identificar a los 500 diputados o a los 128 senadores, ni mucho menos a cada uno de los gobernadores de cada estado. El enfoque directo siempre va a ser ante el presidente de la República. Para ello, dentro de todas las facultades que dice la Constitución en materia de relaciones exteriores o derecho dirigido al derecho internacional público, está por parte del presidente, está la de la política exterior y celebrar tratados internacionales. A partir de aquí, pues podemos desglosar todos y cada una de las facultades que lo podemos establecer ya sea en leyes, en reglamentos o en lineamientos. Pero a partir de este clausulado, o en este caso, en esta facultad que está señalado en el artículo 89 de nuestra Constitución, vamos, con esto, a partir de aquí, el presidente puede movilizar todos aquellos actos que se relacionen con el derecho internacional público. También tiene la posibilidad de nombrar y remover a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales. Repito, artículo 89 de nuestra Constitución. Al presidente le compete nombrar a los órganos de las relaciones internacionales, como los denomina el maestro Sepúlveda. Es un autor, bueno, bastante importante en materia de derecho internacional y nos dice que, asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores, que es el funcionario más importante después del presidente en las relaciones exteriores. Sí, a partir de las modificaciones que se hacen a nuestra Constitución, se puede escindir el carácter de personaje internacional al presidente. Vamos, al presidente se le ve como el más importante a nivel internacional que va a representar a México. Pero también hay un segundo al mando y ese segundo al mando es el secretario de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, en Alemania es al revés. El ministro de Interior es el encargado nada más de conceptos internos de Alemania, pero ustedes conocen a Angela Merkel, que es la canciller de Relaciones Exteriores. Es más importante ella que el ministro de Relaciones Internas. Prácticamente, la canciller Angela Merkel es como la presidenta de la República de Alemania. Bastante, en la comparación un poco burda, pero para que nosotros podamos entender, es prácticamente lo mismo, pero
si se fijan, el concepto internacional es más importante en Alemania que en México respecto al encargado de la política interna. En particular, el presidente de la República de México va a tener ambos elementos, pero en ocasiones le va a dejar prácticamente todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores al secretario de Relaciones Exteriores. Y de hecho es muy importante, vamos, ustedes lo han visto, es prácticamente después de la Secretaría de Gobierno o Secretaría de Gobierno, el segundo al mando o el tercero, como lo quieran ver, es el secretario de Relaciones Exteriores. En los últimos años, es el que ha estado gestionando para cuestiones de tratados internacionales, de convenios internacionales y sobre todo actualmente es el encargado de estar yendo a aquellos países donde se está produciendo las vacunas para internarlas aquí a nuestro país. O sea, qué tan importante es que actualmente, gracias a eso, ya tenemos aproximadamente, creo, 20 millones de vacunados. Todavía nos faltan muchísimos, pero vamos, tiene que haber una gestión y gracias a las secretarías que hacen este tipo de actividades son las que permiten hacerlo. Y no solamente ahorita, a nivel histórico, el secretario de Relaciones Exteriores ha sido el encargado de postular o hacer algún tipo de convenio para algún tratado internacional. O, vamos, todo lo que se gestó para el TIMEC fue a través del secretario de Relaciones Exteriores. Y un reto más lo vamos a ver a grandes rasgos, qué características tienen, pero quería que quedara asentado esta facultad que tiene el presidente de la República. Y también en materia de defensa, le compete declarar la guerra. Fíjense qué tan importante. En materia de defensa nacional, le compete declarar la guerra y disponer de la Guardia Nacional. Anteriormente no sabíamos o se confundía qué se entendía por Guardia Nacional. Ya con este presidente, el actual presidente, mejor dicho, ya nos definieron qué es Guardia Nacional y es el que ya determinó la ley. Y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la defensa exterior de la Federación. Vamos, él es el encargado del Jus Bellium, que se ha aplicado o no se ha aplicado. Aquí en México se ha determinado en 2 ocasiones el Jus Bellium y no miento, con la nueva era, con la Constitución de 1917, ha habido solamente una vez y fue cuando se declaró la guerra ante Alemania, bueno, Alemania, Tokio y Japón, el eje, en donde nosotros mandamos un comando para esa Segunda Guerra Mundial, pero es la única ocasión en donde se ha realizado una defensa de la nación por declaración de una guerra. Prácticamente nosotros no hemos sido bélicos, nunca hemos sido bélicos desde nuestra independencia a la actualidad y sobre todo prácticamente no se ha utilizado esta parte porque es muy delicada y aparte el hecho de que se haga andar o se eche a andar este mecanismo implican consecuencias internacionales bastante terribles. También celebrar empréstitos en los marcos señalados por el Congreso. También nosotros tenemos la facultad, o aquí en este caso el presidente, de solicitar créditos internacionales. Así como está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando nosotros requerimos algún tipo de empréstito, lo vamos a obtener a través de estas instituciones bancarias internacionales. No podemos pedirlas en otro lado más que en estas y con ciertos requisitos que sin los cuales no podríamos recibir las cantidades que hemos estado pidiendo. La última creo que fueron 3,000 millones de dólares, pero para que nos prestaran esa cantidad de dinero, nosotros debimos de haber dado algún tipo de garantía dentro de nuestras capacidades como Estado. Es decir, cumplir cabalmente con los intereses que tenemos que estar entregando, cambiar ciertas políticas, vamos, una serie de situaciones que también vamos a verlo con posterioridad. Y por último, también el presidente puede realizar viajes al extranjero informando y con autorización del Senado o de la Comisión Permanente. Asimismo, cuando el presidente de la República tiene que salir, no puede hacerlo así de buenas a primeras. Lo que va a tener que hacer es solicitarlo ya sea al Senado, que es quien representa a todos los estados,
o bien cuando están en receso a través de la comisión permanente, va a informarle que necesita salir por ciertas cuestiones necesarias. En este caso puede ser alguna reunión internacional con algún país, pero que sea lo suficientemente importante para que el Senado o la comisión permanente apruebe su salida. Si no se aprueba, no puede salir el presidente. ¿Por qué? Porque son cuestiones de trascendencia nacional. Imagínense que de buenas a primeras el presidente de la República decidiera irse, no sé, diría de vacaciones, pero imagínense que se fuera y no supiéramos en dónde se encuentra. Y sobre todo, cada vez que sale el presidente, pues tiene que haber un movimiento de recursos, de logística y sobre todo eso cuesta dinero. Entonces se pide al Senado precisamente para ir presupuestando para ir señalando cuál es el costo de ese viaje y por qué para justificar ese viaje. Así como ustedes, no sé, alguien que sea servidor público, para que uno pueda ir a otro estado, primero tiene que justificar por qué se va a ir, cuánto tiempo se va a ir, cuánto se va a gastar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien va a pagarlo es la ciudadanía. Los impuestos que paga dicha ciudadanía son, vamos, quien paga es el que puede exigir y por lo tanto se tiene que rendir algún tipo de cuenta para poder justificar ese tipo de salidas. Y sobre todo, la investidura del presidente de la República es tan importante que siempre se tiene que saber qué está pasando. No sé si alguien recuerde, en el sexenio pasado, al presidente Peña Nieto le tuvieron que extirpar un tumor, no sé si era benigno o maligno, no me acuerdo, pero su ausencia como tal implicó especulaciones, implicó una serie de situaciones que incluso llevaron a tambalear un poquito nuestro país. Así también, imagínense, de buenas a primeras desapareciera nuestro presidente o no supiéramos dónde está, pues implicaría algo muy importante. Por eso es que tiene que pedir permiso a partir, bueno, se pide permiso al Senado para poder abrir, perfecto. Pues para poder ir a aquellas reuniones internacionales. Y a manera de conclusión, podemos afirmar que al presidente, ya sea el Poder Ejecutivo, en su carácter de titular de la dirección de la política exterior del Estado mexicano, le corresponde establecer, mantener, cambiar o terminar una multiplicidad de relaciones con otros estados. Así como puede hacer ese tipo de relaciones, también implica, si hay algún conflicto, evitarlo e incluso alejarse de ese tipo de países, países ¿cómo se llama? De mala influencia. Nosotros podemos hacer, bueno, a través del presidente, él puede identificar qué países no le convienen a México y sobre todo no generar tratados con ese tipo de estados o de países. De tal suerte que la política exterior comprende actitudes de los órganos del Estado determinadas en la Constitución. Solamente en la Constitución se establece quiénes son y cómo es que está la estructura para poder hacer este tipo de relaciones internacionales. Y como diría Heikin, abarca en su mayor parte temas minúsculos que parecieran muy minúsculos, pero implica gran importancia o gran trascendencia en nuestro país. Heikin dice unas cosas, pero me lo voy a saltar para, vamos, es que dice que técnicamente es aburrido el derecho internacional. Y no es que no lo quisiera saltar porque es el tema, sino de que existen algún, la política exterior es mucho conflicto, sobre todo de chismes, sobre todo de, de siempre tener una buena relación. Repito, lo que les he señalado en las últimas clases. Eh, son como aquellos grupos elite en una preparatoria o una secundaria en donde todo el mundo quiere entrar, pero cuando entra hay una de situaciones internas que preferiría uno mejor salirse porque la verdad implican
una serie de conflictos de relaciones entre esos países, pero si no se sabe controlar o no se establece algún tipo de coordinación, pues nos va a perjudicar. Si se sabe utilizar este tipo de herramientas, en este caso ordenamientos internacionales, nos puede beneficiar e incluso nos permite el desarrollo de nuestra economía. No sé, en lo particular se me hace que no hemos aprovechado este tipo de tratados internacionales al grado de que pues seguimos teniendo muchos y aplicando pocos, definitivamente. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que me quieran externar? ¿Todo bien? Ah, te pasaron lista del otro. ¿Sí? Con confianza. Escuché que alguien abrió su micrófono. Con toda la confianza del mundo. No, no, sí, profe, iba a decir que todo bien, sí se entiende. Ah, muchas gracias, Jorge. Es que a veces como que siento que hablo demasiado y no sé, como que siento así como, no sé si les ha pasado, eh, que están hablando y llega un momento en donde empieza a dudar uno de su existencia, o que por lo menos están atendiendo a las ideas que les estoy diciendo. Como quiera, se los he repetido y creo que voy a seguirlo haciendo porque pues es mi naturaleza estarles preguntando si se entiende. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que entiendan esto, a mí me fascina, y me gustaría que también ustedes tuvieran esa eh, fascinación respecto al tema. Y no solamente cualquier otro tema que quieran hablar que se pueda relacionar con esto, pues adelante. Y aparte, pues afortunadamente con ustedes, fíjense, tengo el privilegio de tener prácticamente 3 horas, 4 horas y cachito, de la semana. Con los compañeros, con sus compañeros de los sábados, para mí es muy complicado porque es tanta la información que puedo darles y tengo que ser muy específico porque nomás tengo 50 minutos. 50 minutos por 14 sesiones. Lo que he estado haciendo con ustedes en 4 semanas, yo ya habré terminado con sus compañeros de los sábados. Y con ustedes aquí puedo estar explayándome a diestra y siniestra y apenas iríamos como en el tema 3 o 4. Y eso, ojo, todo lo que hemos visto, porque sí, sí, son bastantes diapositivas. Obviamente voy a reducirlas, les voy a dar una guía de examen, porque si mi memoria no me falla, creo que, no sé si en la siguiente en esta semana tengo que presentar el proyecto de examen, entonces creo que sería hasta la siguiente, de este lunes en 8, cuando iniciarían el periodo de exámenes. No se preocupen por eso. Yo, de todas las diapositivas, me voy a enfocarme a ciertas diapositivas, a ciertos conceptos que en mi particular punto de vista considero importantes para que ustedes se lo aprendan ya sea de memoria o que entiendan al respecto, y solamente de esas diapositivas va a salir el examen. No, bueno, mi garantía siempre es de que si existe alguna pregunta que no corresponda a la diapositiva que les enseñé o que les entregué en la guía, se tendrá como válida la pregunta y sobre todo la respuesta. O sea, no tendría ni siquiera yo la cara para decirles de que lo contestaron mal, sí, ni siquiera se los entregué. Entonces, van a ser, no me acuerdo, son como 20 preguntas, y esas 20 preguntas las voy a sacar de unas diapositivas que les voy a estar entregando, ¿va? Bueno, si no hay alguna otra duda, continuamos. Bueno, ¿alguien me puede apoyarme con esta diapositiva? Sí, profe, yo. Ah, muchas gracias, Aileen. Es precisamente esta posibilidad de que la rutina se interrumpa cuando más que nunca se justifica la existencia de mecanismos de control político y jurisdiccionales capaces de ser contrapeso al amplio abanico de actuaciones en el Poder Ejecutivo. Realiza en el concierto internacional. Muchas gracias. Así, muchísimas gracias, Aileen. El concierto internacional se refiere a todo lo que se mueve a nivel internacional, todos los medios de comunicación, todos los temas políticos, y todo, sobre todo, todas las actuaciones. No sé si, bueno, a mí
llegó un momento en donde a mí nunca me gustó las noticias, porque, pues, bueno, para empezar, pues, no me interesaba tanto el concepto internacional. Digo, estamos hablando de que estaba muy joven, pero ustedes cuando ven algún tipo de noticia, lo primero que van a ver es cosas internacionales y cosas políticas. Eso siempre va a ser tema de todos los, es el ajonjolí de todos los moles, diría una expresión. Entonces, esta situación, eh, vamos, el representante del Poder Ejecutivo, si bien tiene la posibilidad de estar firmando a diestra y siniestra con algunos tratados internacionales, recuerden que nuestra Constitución habla de mecanismos de control, ya sea político o jurisdiccionales. Cuando se trata de control político, estamos hablando de que alguno de los tres poderes le dice no tanto, o sea, vamos, sí puedes hacer tratados internacionales, las que tú quieras, los puedes firmar, pero de nada van a servir esos tratados internacionales si yo, como poder legislativo, no te permito aplicarlos en nuestro país. Repito, bueno, ¿se acuerdan que eran 1976 tratados internacionales? Bueno, pues más de la mitad de esos tratados internacionales no han sido vigentes o ya dejaron de ser vigentes por, no digo culpa, pero sí gracias al poder legislativo, porque el poder legislativo señala es que eso es obsoleto o esto no nos conviene a nosotros o bien nos va a perjudicar si permitimos que se firme ese tratado internacional. Hay un mecanismo de balance, le llaman check and balance, o sea, no solamente el Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le venga en gana, sino que también existe cierto control con los poderes para decirle, no, no, espérate, no hagas ese tipo de cosas porque no te lo voy a permitir. Y eso va a equilibrar en gran medida la normativa mexicana y sobre todo para que no tengamos más tratados internacionales que ordenamientos internos que nos vayan no solamente a confundir, sino que también nos vaya a perjudicar, porque el hecho de que firmes un tratado internacional implica, como ya les había dicho, obligaciones. Y si nosotros no podemos ni siquiera con nuestro ordenamiento interno, ¿cómo uno se puede atrever a traer más obligaciones ahora de forma internacional? Es como que una falta de coherencia y por lo tanto existen ciertos mecanismos, como ya vimos en la clase pasada o antepasada, en donde señalamos cuál era el procedimiento a seguir del Senado para ratificar algún tipo de tratado internacional. Y también existen dentro del Poder Judicial algunos mecanismos para bloquear hasta cierto punto algún tipo de conflicto jurídico de una normativa interna y una normativa externa. Recuerden del bloque constitucional siempre a favor de derechos humanos, pero no en contra de ellos y sobre todo aquellos que vayan en contra de la propia Constitución. Ahí es donde se deja de utilizar o de aplicar el Tratado Internacional. ¿Por qué? Porque es violatorio de derechos humanos o bien de todo lo que está señalado en nuestra Constitución. ¿Ok? Ahora sí, bueno, así como tiene sus obligaciones el presidente de la República, pues también tiene algunas ventajas respecto a los tratados internacionales o en general al derecho internacional. El primero de ellos es de que está exento de medidas coercitivas. Recuerdan que estamos hablando de dos soberanías que están investidas a través de una persona. Como no puedes hacerle, no puedes ser coercitivo porque así está señalado en la Carta de San Francisco, es decir, no puedes invadir a otro estado. Ahora mejor dicho, aterricémoslo entre dos personas que representan a dos países distintos. Si tiene soberanía uno con el otro, pues no puede dañar al otro y por lo tanto no puedes hacerle nada que le perjudique. Entre ellos está la exención de medidas coercitivas. No puedes atacarlo, no puedes meterlo a la cárcel, no puedes hacerle absolutamente nada a esa persona porque está representando al país que está representando, válgame la redundancia, respecto al país que está visitando.
Tampoco tiene, bueno, tiene inmunidad penal. No pueden meterlo en la cárcel. No sé si han visto en algunas series de televisión donde hay casos de consulados o de diplomáticos y es muy telenovelesco en donde dicen, no, es que él hizo esto, pero no me puede hacer nada porque tengo inmunidad diplomática. Es exactamente lo mismo. Y no solamente en materia penal, sino también tiene inmunidad civil, inmunidad administrativa, es decir, no va a pagar daños y perjuicios e incluso los asume el país, eh, ¿cómo se llama? Anfitrión del diplomático. ¿Por qué pasa esto? Porque así como está haciendo esto de este lado, también lo va a hacer del otro lado el otro país. Si tú me tratas de esta forma, yo te voy a tratar a tus connacionales de esa misma manera. Y también, pues obviamente, se exoneran de impuestos. Hay algunos impuestos, ojo, impuestos internos, es decir, de ese terreno de donde se encuentra el consulado, por ejemplo. Si es el consulado de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, allá no va a pagar impuestos todos los servidores públicos que se encuentran allá, pero sí van a pagar impuestos aquí en México. Por eso, vamos, es esa circunstancia de que no allá porque estás en territorio estadounidense, pero sí aquí porque eres mexicano. Y también ejercer las funciones de su cargo. Si voy a ese país para firmar un tratado internacional, pues mi objetivo, todo el objetivo de esa misión es ir y firmarlo. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de que de que ese diplomático vaya y firme, va a estar atentando a la soberanía de ese país. También los privilegios se extienden no solamente ¿cómo se llama? Al servidor público, sino también a la familia y a toda la comitiva que vaya a ese evento. Y solo perdurará mientras permanezca en el cargo. Así como hay diplomacia en cuanto a, vamos, está el cónsul o el embajador, todo, vamos, el funcionario tiene que estar tranquilo, literalmente. Y si, como es el embajador, el hecho de que pudiese tener algún atentado en contra de su familia o de la propia comitiva, perdón, que va a ese consulado, no le va a permitir trabajar correctamente. Por eso se extiende a la familia. O sea, si imagínense en materia de, vamos, que pudieran meter a la cárcel al hijo de un embajador. Entonces, la preocupación del embajador, fíjense qué idea, la preocupación del embajador va a ser para defender a su hijo, hija, hermano, lo que ustedes, quienes estén allá en la comitiva, y en lugar de hacer su trabajo como embajador. Esa es la idea y, repito, se pasa también al embajador de Estados Unidos aquí en México, o bien el embajador de China. Si hay un embajador de China aquí en México, va a tener la misma característica si va el embajador de México a ese país. Entonces, el chiste aquí, como en resumidas cuentas, es de que no haya alguna intromisión que permita, que impida el ejercicio de diplomacia de ese servidor público en el país al que fue encomendado. Si pasara esto, estaría viéndose vulnerado la soberanía del país representado en esa persona. Por eso se les da todo esto. Y literalmente, o sea, no sé si han visto, pero cuando vienen embajadores aquí en México o viene algún representante diplomático, todo se para, incluso el aeropuerto, no sé si se han fijado, o les ha pasado que están en el aeropuerto y se puede retrasar incluso el horario vamos, de un vuelo, precisamente porque viene un embajador y por lo tanto no puede hacer más que esperar a que concluya todo el protocolo ¿cómo se llama?, de aterrizaje. El día que venga la secretaria, sí, la secretaria de gobierno de Estados Unidos, van a ver cómo se va a movilizar o se va a quedar todo quieto hasta en tanto no llegue la secretaria de Estados Unidos. Van a ver esa situación. El derecho interno de cada estado es el encargado de determinar los órganos que están dotados de competencia para las relaciones internacionales, aunque en materia de tratados se encuentran algunas referencias genéricas conforme al artículo 7.2 y 46 de la Convención de Viena de 1869,
¿Qué quiere decir esto? Que si bien está el presidente de la República o el jefe de gobierno o de Estado son los más importantes, también es posible que se delegue esta función no solamente al secretario de Relaciones Exteriores o bien a un ministro de Relaciones Exteriores, sino también puede irse un poquito más abajo y darles así como unos mini mandatos a ciertas personas para que cumpla con algún objetivo internacional o de derecho público internacional. En el artículo 7.2 de la Convención señala que en virtud de sus funciones y sin tener que mostrar plenos poderes, se consideran que representarán a su Estado aquellos jefes de Estado o jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Esos son como que de cajón. Y ya les había dicho, no es lo mismo un jefe de Estado que un jefe de gobierno. Y también, obviamente, acá les llaman ministros de Relaciones Exteriores, pero nosotros tradicionalmente les llamamos secretarios. Para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un contrato, o un tratado, perdón. También están los jefes de misiones diplomáticas para la adopción de textos de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Cuando hay un tratado de libre comercio con Guatemala, puede haber una comitiva, una misión diplomática solamente o exclusivamente para que se realice esa firma en para ese tratado en particular. Una vez que se firma, se regresan y desaparecen todos esos privilegios para cada uno de las comitivas. Y por último están los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción de textos de un tratado en tal conferencia. Muchas veces en las convenciones internacionales, pues no va el presidente o no llega el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Por diferentes razones o por diferentes actividades. Para eso, el secretario de Relaciones Exteriores, a través del presidente de la República, lo que va a hacer es una carta en donde va a dirigir en particular a estas personas para que vayan a esa convención y traigan de regreso el protocolo de dicha convención y posteriormente si tiene algunos lineamientos internacionales, pues se puedan ratificar acá a través del Senado de la República. ¿Ok? Vamos a ver rapidísimo lo que es un canciller y hasta aquí vamos a terminar la clase del día de hoy. Es nada más una referencia histórica. Para mí es muy importante que lo conozcan porque muchas veces, bueno, a mí me encanta lo que es la etimología de algunas cosas para poderlas comprender. A mí me gusta desglosar algún tema en particular y con eso trato de entender alguna situación, sobre todo en materia actual, con algunas situaciones, por ejemplo, conflictos bélicos, desde dónde se originan y ya uno se va entendiendo por qué está pasando esas situaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros, como ya les había dicho, el ministro de Relaciones Exteriores y secretario de Relaciones Exteriores es exactamente lo mismo y lo vamos a llamar como canciller. Ese término, el canciller, no sé si lo han escuchado, y prácticamente es sinónimo de una persona que va a representar a nivel internacional y que no sea el jefe de gobierno de un país. Ojo, esto implica para la gran mayoría de los estados, excepto para unos cuantos, entre ellos la República, o en este caso el país de Alemania. El término como tal inicia a inicios más o menos le llaman el Bajo Imperio Romano, ya pasando la Edad Media. Y era el Queen in Cancellis Primus Est, es decir, era una persona que se encargaba de la cancela, así le llamaban, o que vigilaban la cancela de la entrada de los tribunales de justicia. Imagínense aquí en en el Poder Judicial, allá donde está el Quijote, pues no sé si se han fijado, ahorita con la pandemia, están las rejas y hay unas puertas en donde puedes entrar. Ah, bueno, el canciller técnicamente es la persona que se encuentra enfrente, es como el vigilante,
pero del cancel, de lo que está cancelado para poder entrar. Por eso ese término. No está, obviamente, el cancel dentro de los tribunales no eran tan grandes, pero esa persona tenía la encomienda de vigilar todos los documentos importantes del reino y sobre todo de ay, denme un segundito, por favor. Listo, perdón. Ahora sí, ya, perdón. Em, Era el encargado, era el más importante de uno de los funcionarios más importantes de un reino o de este caso de los imperios, porque él era el encargado de vigilar de que no obtuvieran los sellos reales o los sellos imperiales romanos. Era el encargado de vigilar y que se entregaran dichos sellos a las personas que en específico señalara el emperador. Posteriormente, así pasando a la Edad Media, este término lo fueron cambiando al término de cancelare o cancelar, que era un documento por medio del cual, o por medio del referendo firmado por un dibujo de rayas, por eso el cancelado, que se entrecruzaban a modo de rejas canceladas. Estas eran como sellos importantísimos que solamente tenían algunas características que se tenían que entregar a otros reinos o a otras personas importantes. Entonces, el canciller ya no solamente vigilaba dichos sellos y sobre todo dichos documentos, sino que era la persona de confianza del rey o bueno, en este caso ya para la Edad Media, los monarcas, le daba esa facultad de ir a otro reino. Fíjense cómo va generándose las relaciones exteriores, cómo iba al otro reino para entregar esos documentos. Entonces, era prácticamente una de las manos más importantes del monarca porque era de su plena confianza. Obtenía esos sellos, obtenía esos documentos que estaban firmados y estaban certificados y se entregaban a otro reino o a otra sociedad. Bueno, en aquel momento no se establecía lo que era un estado, pero a otras naciones o en este caso a otros reinos en general. Entonces, esa persona era la que iba y entregaba dichos documentos y era el encargado de regresar las respuestas o bien en regresar los documentos importantes de los otros reinos. Entonces, esa sensación de mensajero plus, es que no sé cómo lo puedo llamar de otra, o no sé si lo tendría que llamar de otra manera, pero ese viajero, ese mensajero, llevaba cosas muy importantes y no a cualquiera se les entregaba. Así, si se fijan, en la actualidad es prácticamente lo mismo. La confianza de un poder como es el poder ejecutivo hacia un secretario de Relaciones Exteriores o a un ministro de Relaciones Exteriores para darle la información necesaria para que vaya a otro país y que con esa labia o con ese conocimiento de derecho internacional permita hacer una relación frente al otro país o al otro territorio. En aquel entonces, en la Edad Media, eso también era lo que hacía el canciller. O sea, llevaba el documento y también tenía la posibilidad de expresar ciertas ideas que estaban representando, bueno, que estaban confiándole el rey para que se solucionara algún tipo de conflicto. Eran muy importantes y por eso empieza a ver esa relevancia a nivel internacional. En particular, se empieza otra vez a hacer cambios, se llega al Cancellarum Decus, del el honor y el privilegio del oficio del canciller. Ya como tal, ese tipo de relaciones ya se formaliza y ya se le da ese nombre, la persona que tiene ese cancel, con como una especie de prontonotario o lo que conocemos ahorita como oficiales de fe pública,
en donde no solamente llevaba esos documentos, sino que su sello de veracidad de ese documento era válido para uno como para el otro. Y asimismo, para esa reciprocidad de que esa persona que era denominada canciller de un reino, se le representara en otro reino de igual manera y recíprocamente. Es decir, también el otro representante del otro país podía llegar a ese reino y tener ese privilegio de que todo lo que dijera correspondía al dicho del rey a quien estaba representando. Si se fijan, ya es más, era muy pequeño esa situación, pero tenían las mismas características. ¿Ok? Ya después vuelve a haber otro cambio. Ya ven que las palabras, como en cualquier lenguaje, a través de la historia, van cambiando y sobre todo va habiendo algunas connotaciones extras. Así como, por ejemplo, aquí en México, nosotros también le llamamos canciller al secretario de Relaciones Exteriores. Hay algunos términos, por ejemplo, a nivel internacional, que tienen la misma connotación, pero le dan otra relevancia. Así pasó, por ejemplo, en Alemania, en donde el término canciller se fue como, o Kaiser, no sé si alguien tenga esa referencia, Kaiser implicaba el que tenía la verdad, el que tenía el sello, el que tenía el poder, y por lo tanto es a la persona que se le entregaba el poder ejecutivo. Es el único país que hasta la fecha yo recuerdo que utiliza como sinónimo canciller con poder ejecutivo, o bien en este caso, quien lleva la administración federal. Y esa la tienen en Alemania a través de la canciller Angela Merkel. Entonces, ese es el concepto del canciller. Vamos, palabras más, palabras menos, eso implicaba y la relación que tenía al final con vamos, con el oficio como tal de llevar la palabra del rey, o en este caso, llevar la palabra de la soberanía mexicana. Fíjense qué tan importante es esto, en donde lo que diga él es como si estuviera representando a un país completo. Entonces, su forma de hablar o forma de expresarse ante el otro país va a importar tanto al fin de que se cree o se firme un tratado o un convenio, o simplemente queden las cosas por la paz, es decir, que ni siquiera se pueda firmar dicho tratado internacional. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo el que hayan opinado respecto a lo que les pregunté en materia de este proceso electoral y sobre todo que me han escuchado en esta hora y media. ¿Sale? Entonces, ya les mandé las diapositivas y pues ya creo que sería todo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario.